Saludos, saludos, saludos. Como pueden notar, el día de hoy estoy un poco afectada de la gripe, entonces hoy estaremos hablando de las funciones y lo haremos de la forma más rápida y entendible posible. Pues comencemos con la definición de lo que es una función. Y aquí tenemos que una función es una relación binaria. Y es binaria porque tenemos dos conjuntos. De es que viene el término binaria, de que vamos a tener dos elementos en la que cada uno de estos elementos tiene un conjunto de partida que le corresponde a un solo elemento del conjunto de llegada. Por eso es el término binario, porque tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada que está relacionado por un elemento que sale del conjunto de partida, obviamente, hasta el conjunto de llegada. Y nosotros simbólicamente vamos a estar representando la palabra función o el término función con las Fs, la F minúscula, la F mayúscula y, como lo veremos en la mayoría de casos de este video, como f de x. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ver o graficar en cierta forma lo que es una función y para eso nosotros necesitamos un conjunto. Este conjunto estará compuesto por los elementos uno, 2 y 3 y vamos a tener un segundo conjunto que sería el conjunto de llegada. Este que está aquí es el conjunto de partida y el conjunto de llegada tiene los elementos 2, 3, 4 y 5. A este conjunto lo vamos a llamar A y a este conjunto lo vamos a llamar B. Ahora, como dice la regla, dice que tiene que estar relacionado por un solo elemento, que es el elemento o la flecha que va a relacionar al elemento del conjunto de partida con el elemento del conjunto de llegada. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo donde tenemos que uno se corresponde con el elemento 2, a 2 con el elemento 3 y a 3 con el elemento 4. Hasta aquí todo sencillo, ¿verdad? Pues esta función se leería con estos términos, vamos a decir, o estas parejas o pares ordenados como aprendimos anteriormente. Aquí entonces nosotros tendríamos graficado o no graficado, tendríamos seleccionado nuestros pares, el 1,2 que es este que está aquí, el 2,3 que es el segundo o, bueno, sí, el segundo par, y este que está aquí que es el tercer par, que es 3,4. El 5 no se grafica porque como tiene que haber una relación binaria donde hayan dos elementos, entonces este como está solo no se puede ordenar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir o qué nosotros vamos a distinguir en una función? Pues el conjunto de partida, que es mi primer conjunto de donde salen los elementos y este conjunto lo vamos a llamar como dominio. También tenemos nuestro conjunto de llegada, que sería este que está aquí y lo vamos a identificar como rango. Y esto tiene que tener una regla de correspondencia que se hace a través de una formulita. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una función y tenemos los conjuntos A y B. El conjunto A que tiene los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B que tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Y la regla de correspondencia, obviamente, que es esta formulita que vemos aquí. Esta es la que siempre nosotros vamos a utilizar para encontrar los pares ordenados. Ahora nosotros vamos a hallar la función, vamos a realizar un diagrama sagital, el plano cartesiano y hallar lo que es el dominio y el rango. Ahora, aquí yo tengo mi función. Lo primero es que tengo que sustituir lo que dice esta regla y dice que todo conjunto X y Y que pertenece al conjunto A y B es igual a Y que es igual a 2x. Entonces, nosotros tenemos x, que sería el primer conjunto, el primer elemento del conjunto, que es los elementos que pertenecen al dominio, y el segundo elemento, que sería el rango, que es la solución de esta pequeña fórmula que tenemos aquí, donde dice que y es igual a 2x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sustituir el valor de x, que es el primero,
con esta formulita que tengo aquí. Entonces, yo lo que tengo es que multiplicar el 2 por el valor de x. En este caso, sería 2 por 1, perdón, que es igual a 2, 2 por 2, que es igual a 4, y 2 por 3, que es igual a 6. Por eso es esta fórmula que tenemos aquí. Ahora, esa es la función. Si yo lo voy a graficar en un diagrama sagital, entonces yo voy a poner mi conjunto A, que sería con los elementos 1, 2 y 3, como vemos aquí, y el conjunto B, que es con los elementos 2, 4, 6 y 8, como vemos aquí. Eso es lo mismo que estoy poniendo en cada uno de mis conjuntos. Ahora, yo lo relaciono el 1 con el 2, como dice aquí en este par ordenado, el 2 con el 4, como dice el siguiente par ordenado, y el 3 con el 6, como dice el siguiente par ordenado. Y como vimos anteriormente, como el 8 se queda solo, no sería graficado, porque no es un par ordenado. Ahora vamos a nuestro plano cartesiano, que es esto que tenemos aquí, donde nosotros tenemos que nuestra rayita, vamos a decir, que está de forma horizontal es lo que representa el eje X y la que está vertical es la que representa el eje Y. Ahora voy a poner los números, que son los números que tengo aquí, 1, 2 y 3, que son los que pertenecen al eje X, y vamos a poner los que pertenecen al eje Y. Entonces, aquí yo lo puedo poner de 2 en 2 o puedo simplemente ponerlo de 1 en 1 como lo hice aquí. Entonces, vamos a hacerlo igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es bueno que sepas que el último número, como mínimo, debe ser el número que está aquí. Puede ser más, pero no debe ser menos. Aunque no tenga par ordenado, el conjunto tiene que llegar, o no el conjunto, el eje tiene que llegar a donde dicen los números que están aquí, por si tengo que graficarlo. Entonces, ¿cómo yo voy a graficar estos puntos en mi plano cartesiano? Pues yo voy a subir desde mi eje X y voy a avanzar en mi eje Y, que es este, hasta donde me corresponda según el par ordenado. Entonces comienzo desde el 1 y voy avanzando hasta llegar al 2. Cuando llego al 2, ahí yo voy a poner un punto que representaría mi primer par ordenado. Y lo mismo entonces voy a hacer con el 2. Voy a llegar hasta donde está la pareja del 2 que está en el eje Y. Entonces voy a subir del 2 hasta el 4 y voy a poner aquí mi punto. Lo mismo haré con el 3, que llegaré hasta donde está el 6. Y ahí ya yo tengo graficado mi plano cartesiano. Y obviamente, como le dije hace unos minutos, el dominio y el rango son estos conjuntos que tenemos aquí. El dominio es de donde sale y el rango es hasta donde llega. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer una función? Pues hay algunas fórmulas y esta es la primera parte. Si los pares ordenados forman una función, no tienen la primera componente repetida. Si no tienen la primera componente repetida entre los pares ordenados, entonces esto es una función y vamos a ver este ejemplo. En este caso tenemos la primera componente, que es lo que pertenece a la X, o vamos a decir al dominio. Entonces aquí yo tengo el 0, el 2, el 3 y el 4. Como ninguna de las primeras componentes se repiten, eso es una función. Ahora, en este caso que yo tengo 0, 1, 1 y 4, no es una función porque el 1 se repite tanto en la segunda o en el segundo par como en el tercer par. Siguiente forma es en un diagrama sagital y en este caso nosotros sabemos si es función cuando cada elemento del conjunto de partida le sale una sola flecha. Entonces aquí tenemos un ejemplo con los elementos 1 y 2 y a este conjunto obviamente le ponemos A y a este conjunto le pondremos B, donde tenemos los elementos 3, 4 y 5. Ahora, si solamente le sale una flechita a cada uno de estos elementos, entonces esto sería una función. Aquí tenemos nuestra primera flechita y nuestra segunda flechita que sale de cada uno de los elementos. Aunque en este caso no hay una flecha que le corresponda a cada uno de los elementos del conjunto de
llegada, esto no es lo importante es los elementos que salen del conjunto de partida. Aquí tenemos otro ejemplo con los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B y tenemos una flecha del 3 al 6, del 4 al 8 y del 5 al 7. En este caso, cada uno de los elementos, tanto del conjunto de partida como del conjunto de llegada, tienen una flecha que los relaciona. Entonces, en ambos casos, nosotros tenemos una función. Aquí tenemos una función porque de los dos elementos del conjunto de partida sale una flecha. Y aquí tenemos otra función porque de los elementos del conjunto de llegada, del conjunto de partida, también le sale una sola flecha. El tercer caso es en un diagrama en un diagrama cartesiano o en un plano cartesiano. Cualquiera de las dos formas es correcta. Y en este caso sería una función si al trazar la recta paralela en el eje Y, está corta en un solo punto de la gráfica. Entonces nosotros tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, para que sea una función, tiene que ser una línea paralela que solamente corte una sola vez en el punto de la gráfica. Y aquí tenemos un solo punto, que es este que tenemos aquí. Si solamente corta en uno, entonces es una función, aunque hay diferentes tipos de funciones que veremos más adelante, pero ahora mismo lo que estamos viendo es una relación binaria con las funciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evaluar una función? Tenemos, por ejemplo, la fórmula f de x igual a x al cuadrado menos 5. Y tenemos que vamos a calcular esta fórmula, pero con f2. O sea que el valor de x aquí lo vemos sustituido con un 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir. Vamos a reemplazar el valor de x en la función que tenemos aquí arriba. Entonces, aquí tenemos nuestra función, que es esta misma, y tenemos f2, ¿verdad? Entonces, vamos a reemplazar la x. X vale 2 y entonces nosotros tendríamos 2 al cuadrado menos 5. Aquí tenemos que 2 al cuadrado son 2 por 2, que es 4. 4 menos 5 es igual a menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque yo estoy restando y mi número mayor, que es el 5, tiene un signo de menos. Si aquí no sabes muy bien qué es lo que te estoy hablando, es bueno que vayas a los videos anteriores donde tengo las reglas de los signos y también explico algunas cosas que son relacionadas a lo que es suma y resta de números enteros, racionales y etcétera. Ahora, mi resultado de hacer esta sustitución o de reemplazar este valor, o sea, siendo x igual a 2, es menos 1. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos que el valor de x es menos 3 con esta misma función, obviamente, vamos a sustituir el valor de x, que en este caso es menos 3. Entonces decimos que menos 3 por menos 3 es igual a 9. ¿Y por qué 9? Si aquí tenemos un signo negativo, pues eso también lo expliqué en los videos anteriores, pero te lo voy a recapitular. Cuando nosotros tenemos una potencia y el número que tenemos aquí es un número negativo, si el exponente es par, el resultado será positivo. Por eso, menos 3 por menos 3 es igual a 9 y 9 menos 5 es igual a 4. En este caso es positivo porque el 9 tiene el signo de más y es mayor que el 5. Entonces, siendo f de x el valor de x menos 3, mi resultado es 4. Así es como yo puedo evaluar una función. Y hasta aquí este video. Es bueno que sepas que para tú poder comprender y aprender de verdad lo que son las funciones, debes hacer ejercicios y debes ir relacionándote con cada uno de los términos de lo que son las funciones. Así que te voy a dejar de tarea que hagas un resumen de lo que vimos en este video y no te vayas, obviamente, sin darle like a este video. Escribe en los comentarios cualquier duda que tengas y suscríbete a mi canal para seguir viendo videos como este. Hasta la próxima.